El Señor les bendiga, hermanos. Damos la gloria y la honra al Señor en este nuevo día por darnos esta oportunidad de estar reunidos a través de este medio, Facebook Live, para poder llegar al hogar de cada uno de ustedes. Ciertamente, Dios es bueno porque para siempre es su misericordia. Esta mañana el Señor me levantó con un pensamiento que hacía mucho eco, no solamente en mi mente, en mi corazón, y decía de que Dios es el único que hace que de alguna forma nosotros nos demos cuenta de cómo es que Él es el que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos hace llover. Y eso nos habla acerca de la misericordia, de la bondad de Dios, que como seres humanos no somos dados a comprender debido no solamente a nuestras limitaciones, sino a nuestra naturaleza como seres humanos con tendencia a la rebelión, a la desobediencia, al pecado. Así que desde ya, hermanos, pues una vez más el saludo fraterno, hoy domingo 14 de marzo, todavía enclaustrados, encerrados en casas, pero llegando a través de este medio a muchos hogares. Gracias por el saludo. Hemos estado platicando con muchos hermanos, están muy inquietados de lo que está pasando acá en Perú. Las noticias no precisamente son, no digamos agradables, sino de alguna forma que reflejen, una situación tan crítica, pero siendo asistido o atendido, pero lamentablemente Perú está sufriendo no solamente por el asunto de la pandemia, que es el COVID, sino la pandemia o el virus más terrible, que es la corrupción, como el corazón del ser humano se ha corrompido, como las personas en el gobierno, las autoridades, prácticamente podemos darnos cuenta, viendo como la punta del iceberg, cómo es que el corazón de estos seres humanos se ha podrido al no tener siquiera la más mínima intención de solucionar las cosas, sino solamente con el firme propósito de llenar sus bolsillos debido a esta situación de emergencia. Bueno, diría bien nuestro Señor Jesucristo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Así que nosotros hoy vamos a ministrar la palabra de vida, teniendo en cuenta que la sabiduría de Dios siempre se ha manifestado desde un comienzo. Lamentablemente el ser humano, en su afán, independentista, en su naturaleza de autosuficiencia, rebeldía, nunca ha querido prestar atención al Señor. Nosotros podemos observar la historia, podemos observar no solamente, para no desvincularnos, sino quitarnos, disculpen esta palabra, pero esas taras que a veces hemos heredado de generación en generación, cuando hablamos de Dios, vincular, a una idea religiosa. No, el Señor Jesucristo es una realidad. Nadie puede decir que Jesús, hijo de María y José, no haya existido. O sea, hay que ser, los hermanos mexicanos ellos dirían, no hay que ser brutos, porque esa es la forma como ellos hablan. Aquí en Sudamérica es un poquito chocante. Entonces, lamentablemente, el hombre se ha vuelto muy osado en su ignorancia. Por eso que la palabra de Dios dice que solo los necios dicen no hay Dios. Y a causa de esta situación, hoy podemos observar situaciones no solamente de índole espiritual, sino de índole familiar, personal, donde el ser humano está reflejando toda la miseria que siempre ha estado llevando año tras año dentro de sus corazones. Tal es así que las estadísticas, los datos, que de aquellos medios que manejan la estadística, están mostrando de cómo hoy los hombres y mujeres en sus hogares ya no se soportan y están viendo una gran cantidad de infidelidades descubiertas por si acaso. Y entonces, pues, como en un campamento, recuerdo yo, no sé si era Shalom, a ver, vamos a ver la última que tuvimos en Punta Negra, que fue Shalom 90 y no recuerdo, a ver si alguien me recuerda ese Shalom.
El tema era de que muchas veces las heridas aparentemente han sanado, pero solo la parte, la costra nada más, pero por dentro todavía está esa materia, lo que llamamos el pus. Y pues bueno, una vez más la palabra de Dios demuestra, no con el afán de mostrar, porque la fe no es demostrativa, que el ser humano sin Dios es miseria, solamente es caos. Así que yo creo que ya entraron en esta transmisión. Saludos una vez más a toda la comunidad profética, porque nosotros hemos sido llamados a ser una comunidad profética debido a que dependemos de la palabra profética que Dios ha puesto en nuestras manos, que son las Sagradas Escrituras. A toda la iglesia de Cristo Judá, acá en Lima, mis saludos, debido a que el próximo domingo ya estaremos haciendo nuestra reunión de manera presencial. Pero si usted ya sabe cómo es la modalidad, inscríbanse desde este momento, porque solo el 20% puede entrar. Así es que solo puede hacerlo a través de la página de WhatsApp de la iglesia. Es la única manera para ser transparentes, para que no digan de que el pastor solo está dando preferencia a sus amigos, aunque ustedes saben que todos ustedes son mis amigos. Así que una vez más, el próximo domingo estaremos a partir de las 10 y allá en el local de nuestra congregación, y este miércoles estará el ensayo. Vamos a empezar de nuevo, bendito sea el Señor. Ayer la hermana Nora y la hermana Aranis, hicieron toda la limpieza. El local está hecho un anís, así es que por favor, que siempre el Señor nos ayude a estar atentos, identificados, hermanos, con la causa del Evangelio. No permita que el diablo le susurre y le ponga indiferencia, menos que le ponga raíces de amargura. No, hermano, recuerde que tú eres un soldado de Cristo y por ende pues cuentas con las armaduras del Espíritu Santo. Así es que todos de alguna forma estamos enfrentando luchas, batallas, pero si Dios con nosotros, ¿quién en contra está? Vamos a darle gracias al Señor y vamos a entrar a la meditación, no sin antes a todos nuestros hermanos que están en España, que están en las diferentes ciudades de España, como es Madrid, ¿cómo se llama? Alicante. Alicante, no sé por qué, siempre me olvido. Allá también en las islas de, esas paradisíacas islas veraniegas de Menorca. Bueno, a todos esos lugares, por favor, el saludo desde Lima, Perú, a los que están en Italia, a los que están en Francia, y siempre ahí nos escribe Swander y Yulit. Yo creo que con el favor de Dios sí voy a ir a Cancún, porque necesito hacer un viaje de esos especiales para visitarlos. Eso es una broma, un deseo, pero en Dios, hermanos, todo es posible. Así que saludos hasta Cancún, México, y a todos nuestros hermanos en los Estados Unidos. Ellos ya prácticamente ya están celebrando, porque dice que nuevamente para el 4 de julio está la posibilidad de que se reúnan todas las familias, porque están siendo vacunados no solamente de manera masiva, sino también de manera efectiva. Ese fue el testimonio de algunos hermanos que me han estado llamando. Así que, pero nosotros aquí estamos con las vacunas chinas, que ni siquiera son vacunas, creo. Es todo un escándalo, con una eficiencia o efectividad del 11%. Es muy triste. Mejor dejemos esas cosas, porque no edifican, y vamos a la palabra del Señor. Dios bendito, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos a través de este medio acercarnos a tu presencia. Señor, sea tu misericordia sobre nosotros, y que podamos tener la experiencia de que levantes nuestra cabeza, y todo lo que se haya querido levantar en contra nuestra, toda amenaza, todo tipo de planificación o maquinación en contra nuestra, sea la mano del Dios Todopoderoso en contra de ella. Derriba, deshace y confunde a nuestros adversarios, porque sabemos que tú eres Jehová, Jehová de los ejércitos. A ti la gloria, a ti la honra, y en esta mañana, Señor, nos entregamos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y tú señorea
dispón de tal manera que cada uno de nosotros podamos ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, hoy vamos a, ya que es yo por la fe en Cristo Jesús voy a declarar, no porque sea loco, aunque estoy loco por amor a Cristo. A ver cuántos están locos por amor a Cristo. Vamos a hoy meditar, ahora sí, ya que siempre ponen títulos, por eso es que yo bendigo al Señor. Cuando estuve en un retiro allá en Arequipa, y es que a veces, hermanos, en determinados ministerios hay una forma y un estilo, por decir de alguna manera, de predicar, y no está mal. Y ustedes me conocen y de años, y no crean, hermanos, les voy a dar algunas sorpresitas, pero para eso necesito de la tecnología también. Yo ya sueño, hermanos, ahí con un equipo estar escribiendo algunos pasajes bíblicos en hebreo o en griego y enseñarles cómo se hace un midrash bíblico, ¿correcto? Y yo sé que va a ser posible, porque en Dios todo es posible. Y esto no lo digo con un afán, digamos, de querer marketear. No, olvide. Lo que menos hay en mi corazón es eso. Pero, hermanos, a Dios sea la gloria. El Señor me ha dado, digamos, esa oportunidad de haber estado casi por un periodo de 10 años en un estudio, en una investigación profunda, con maestros que solo Dios sabe, hermanos. Aparecieron y ahora desaparecieron, porque la universidad esta, que ha sido patrocinado por la Daewoo Motor, ahora creo que ya no es Daewoo, ahora es Ssangyong, algo así creo que es, una corporación coreano-americana, que está ahorita, la sede que estuvo en Lima fue llevada a Buenos Aires, porque allá tuvo mayor acogida. Pues Dios me ha permitido, ¿verdad?, estar a los pies de un gran John A. McKenna, un siervo de Dios, acá en Perú, hermanos, una de las tremendas, no sé si llamarle luminarias, un cerebro en el pueblo de Dios, el doctor Moisés Chávez, el revisor principal de la Biblia, Reina Valera actualizada, un hombre que ha aportado muchísimo, con muchas obras, como digamos, un maestro. No sé por qué viene esto en esta mañana a mi mente, como es el doctor Richard Fales, etcétera, etcétera, y puedo ahí mencionarles muchos otros maestros que de alguna manera nos alcanzaron a manejar, nos ayudaron a manejar herramientas. Y entonces, estando yo y creo que saben, ¿no?, yo había ido con la firme intención de retirarme, de hacerme a un lado. A veces somos los seres humanos, hermano. Yo creo que el Señor, cuando nos mira, debe reírse de lo infantiles que a veces solemos ser. Y entonces sale al frente en un culto de la noche y dice, en este caso el apóstol Sergio Enríquez, dice: hay muchas formas de predicar. Y precisamente invita en esa noche a una esposa de un pastor, no sé si era del Ecuador, a predicar. Y entonces cuando yo escuché eso, dije, qué bueno, dije, porque yo ya me estaba sintiendo mal, porque yo soy el único que predico de una manera distinta. Claro está, los entendidos entenderán. Y hablando de eso, pues hoy quiero platicarles, y le puse por título, ustedes saben que yo no soy muy dado a poner títulos, pero yo le puse un título porque por la fe, este es el último domingo que vamos a estar encerrados, y que Dios mueva su mano poderosa, y que estos hombres y mujeres que están en el gobierno no se dediquen a estar haciendo propaganda a lo contrario, digamos, a estar en contra de los designios de Dios. Lamentablemente, de lo que está pasando, eso pasa porque hay un pueblo que de alguna forma no ha sabido prestar atención al consejo, a la instrucción que Dios siempre ha querido darnos. Pero todavía tenemos la oportunidad, porque vienen las elecciones presidenciales, y no cometamos el error del antivoto, sino un voto responsable delante de Dios. Como alguien dijo por ahí, yo sí soy cristiano consagradito para el Señor y yo no voy a ir a votar. Cuidado, cuidado. Aprendamos a ser responsables, no seamos ligeros, y aquí el pastor no tiene bandera política. Y por eso es que a veces no me gusta hablar de política, porque la iglesia no es de la tierra, sino es celestial. Dicho esto, arrancamos. ¿Cuál es el título que le he puesto
a la reflexión del día de hoy, ya que el próximo domingo tendré la oportunidad de estar ministrando la palabra como Dios ponga. Eso es algo sabroso en el Señor. Es conociendo nuestros tiempos. La Biblia dice que hay tiempo y tiempos. Ustedes saben que dentro de las tribus había una familia en Israel que se llamaba la familia de Isaacar, que estos hijos se dice que eran expertos en discernir los tiempos. Pero si hay algo que me llama la atención es la presencia de un hombre, de un gran estadista, que pese a su condición de haber ido como esclavo, pero ellos por haber determinado en su corazón honrar al Señor, Dios también le honra. Por eso, qué importante honrar es importante. Cuán importante es saber honrar a Dios, no de labios. Cuando digo, hermanas, hermanos, ¿cuántos pueden hacer limpieza de local porque es para el Señor? Hermano, ahí se ve la honra a Dios. Otra de las honras es en nuestra mayordomía. ¿Cómo quieres ser tú gran empresario? ¿Cómo quieres ser tú un administrador, a saber, como ciertos personajes por ahí, ¿verdad? De una gran cadena de una red hotelera, si no aprendes a administrar las cosas de Dios. Ojito con eso. Por eso que el Señor dijo, vosotros sois ladrones. Y entonces le dijeron, pero Señor, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dijo, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Bueno, como no soy muy dado también a hablar esas cosas, quisiera hoy leerles un pasaje en donde de alguna forma este hombre Daniel, habiendo sido honrado por Dios, siendo un gran estadista, consejero no solamente de presidentes, no solo de reyes, sino de grandes emperadores. Estamos hablando desde la época de Nabucodonosor, luego hermanos Ciro y luego Darío, hermano, nada más, por favor, no estamos hablando de poca cosa. Por eso que a veces yo me río, como dice el corito, me río. Cuando hablamos de Dios, la gente pues nos menosprecia, dice el dicho, ¿verdad? No sé si está esto en la Biblia de San Jaime, la ignorancia siempre es atrevida. Entonces, al hablar de Dios, estamos hablando de cosas no solamente trascendentes, sino de cosas que la mente nuestra definitivamente va a tener serias y grandes complicaciones para poder entender. Y dice el capítulo 2 del libro de Daniel, en el verso 21, Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, y da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Para poder entender el contexto, vamos a leer desde el verso 20. Dice Daniel, después de que Nabucodonosor había tenido un sueño, y Daniel empieza a preguntar al Señor, y Dios le habla, y Daniel en su condición, no digamos de un príncipe de Babilonia, porque él era príncipe de la tribu de Judá. Y entonces Dios le visita y dice en el verso 20, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. Porque Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela las cosas profundas y escondidas y conoce lo que hay en las tinieblas, y con Él mora la luz. Entonces, como punto de partida, recuerden, hermanos, en todo lo que es el escudriñar la palabra del Señor, siempre hay dos partes fundamentales. No estoy hablando de la introducción, desarrollo y conclusión, no me refiero a eso. Y esto recuerdo yo allá en Arequipa en los años 96, 95, enseñé precisamente de cómo es que Dios nos enseña a saber discernir los tiempos en Escuela de Ministerios básico. Y entonces, hermanos, como punto de partida, y ahí les decía, ¿verdad?, de cómo es que cuando uno escudriña las Sagradas Escrituras, lo hace de manera, inductiva o de manera expositiva, porque también se puede hacer de manera deductiva. Entonces, hoy quisiera tomarme la libertad en el Señor de que Dios me guíe. Por eso decía, este es el punto de partida. El punto de partida es de que dice que Dios es el único que cambia los tiempos y las ocasiones. ¿Correcto?
Entonces no es casualidad, no es mera casualidad que en Perú estemos como estamos. ¿Será que Dios está queriendo no solamente hablar a su iglesia, a su pueblo, sino a todos en general de la condición en que nos encontramos? ¿Cuánto de esa podredumbre, cuánto de esa corrupción también no estará procurando entrar a la iglesia? Y por eso es que algunos de nosotros vamos a ser, no es que vamos, ya somos catalogados como legalistas, como anacrónicos o como personas retrógradas. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que ser conscientes de que a veces ese es el precio. No siempre vamos a ser aplaudidos, no siempre vamos a ser reconocidos. Por honra o por deshonra, a Cristo predicaremos. Porque esas son las palabras del apóstol Pablo. Entonces, hoy, hermanos, dentro de una perspectiva ministerial, en base, digamos, a los 5 ministerios, permítanme hablarles, porque hay muchas formas de predicar. Hermanos, ¿cómo es que podemos observar a través, se acuerdan que platicamos de los títulos honoríficos que Dios le dio a un hombre? Precisamente hablábamos de David, cómo es que Dios le dio el título de doctor PhD en hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si nosotros a Daniel hemos leído precisamente para entender los tiempos, porque dice, Dios es el único que cambia los tiempos y las ocasiones. Pero si nosotros observamos dentro, digamos, de la etapa que no solamente de la monarquía, sino hasta aún desde los patriarcas, vamos a darnos cuenta cómo es que diferentes personajes, hombres de Dios, que tenían pasiones semejantes a las nuestras, pero sin embargo supieron hacer frente a todas las adversidades, no digamos de un Gedeón, no digamos de un Elías, etcétera, etcétera. Pero ahora observemos la vida de David. Quisiera invitarte una vez más. David últimamente, hermano, está en mi mente, en mi corazón, creo. Entonces es tiempo de conocer a David. Es tiempo de conocer a David porque como David sabremos entender los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Y no solamente nos daremos cuenta, digamos, de los tiempos en los cuales vivimos, sino también tendremos en cuenta la identidad que cada uno de nosotros tenemos. Por eso es que nosotros no debemos depender de los sentidos. Es triste observar la gran mayoría del pueblo de Dios, y creo que en nuestra congregación también. Miren, hermanos, hablemos las cosas por su nombre. Ya nos conocemos, quiénes somos sensitivos, quiénes no somos sensitivos. Una semana, gloria a Dios, y la siguiente semana, ahora, pueda de que hayan situaciones, hermanos, difíciles de entender, pero decía el salmista David, ¿a quién tenemos si no es a Jehová de los ejércitos? Entonces, dicho esto, hermanos, nosotros observemos la vida, o en este caso, observemos a nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que esto es un ejemplo a tomar, un ejemplo, hermanos, a observar, porque nuestro Señor Jesucristo, Él sabía muy bien, Él conocía de dónde venía y a dónde iba. Nuestro Señor Jesucristo sabía el propósito por el cual Él había descendido a la tierra. Por eso dice claramente que Él se hizo pastor por mujer, por esposa. Y nosotros somos la esposa del Cordero. Y entonces, hermanos, ahí siempre tomando la figura de David, porque tomando como figura a David respecto a nuestro Señor Jesucristo, podemos darnos cuenta cómo es que en Primera de Samuel, en el capítulo 17, dice en el verso 34, David le respondió a Saúl. Mire, David responde a Saúl, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Mire la identidad. Esto está hablando cuando David va a visitar a su hermano, cuando estaban en pleno, digamos, en una campaña militar, y había salido un gran gigante llamado Goliat y desafiaba por más de 40 días. ¿Quién era, digamos, si había algún hombre en Israel? ¿Se acuerdan que platicamos eso la semana pasada? Y entonces ahí en esa plática sobresale, resalta para la meditación del día de hoy, dice, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Él no había perdido su identidad. David conocía, David sabía quién era. Y dice, tu siervo ha sido pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería
y lo rescataba de su boca. Ahora, esto es algo literal. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que lo manifiesto, las cosas que se ven, son manifestaciones o representaciones de lo que no se ven. Entonces David está contando, está testificando de las hazañas que hacía como pastorcillo, como pastorcito de las ovejas que su padre le había encomendado. Mire, mis ovejas oyen mi voz. Padre, tuyos eran y me los diste. Yo ya estoy aplicando acá ya otro tipo, digamos, de enfoque. Pero estamos en la vida de David. David sabía que él era pastor de las ovejas, no de él, de su padre. Me los diste, tuyos eran, ninguno se ha perdido, excepto el que vino en perdición. Y entonces, hermanos, dice que cuando venía un león o un oso, esto es literal. Por eso yo siempre digo, si la palabra de Dios dice que Jonás fue tragado por una ballena o que Jonás se tragó a una ballena, yo voy a creer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice. Pero no dice, pues. Entonces, también implicaría una representación espiritual. Cuando dice, cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía como buen pastor, estoy parafraseando, tras el león o el oso y los hería y los rescataba de su boca. Y más adelante, vamos a ir reflexionando. Y dice, y si ellos se volvían contra mí, los despedazaba. ¿Y quién es el que venció al oso y el león? ¿Quién es el que destruyó? ¿A Satanás? ¿Y quién es el que destruirá? Al último enemigo, al más terrible. Bueno, entonces David, hermanos, como persona, nos está demostrando que conocía cada situación que se presentó en su vida diaria. David conocía que tenía una identidad. ¿Cuál era su identidad? Era pastor. Él sabía que era pastor. Ahora, lo interesante de todo es que a través de este pasaje vamos a darnos cuenta que no basta a veces tener la identidad. Y creo que Jonathan, nuestro hermano Jonathan Morillo, puede responder, ¿verdad? Las 3 preguntas claves o bases para, de alguna manera, siempre tener nuestra identidad en los momentos de flaqueza, en los momentos de la tentación. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Increíblemente, al margen de la identidad de David, intentaron robársela. Y una de las maneras como intentan robar, digamos, esta convicción en la vida de David, precisamente es menospreciándolo. Y hay muchas formas de menospreciar. Y a veces, hermano, la iglesia, o en este caso los miembros de una congregación, no están exceptuados, digamos, de estas situaciones que pueden suceder. Entonces yo quisiera, con el favor de Dios, leerles un pasaje, y creo que aquí viene la meditación. Abramos nuestras Biblias en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer en general para luego centrar nuestra atención en los versos 34 y 35. Dice capítulo 17, verso 28. ¿Ya lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 17, verso 28. Dice de la siguiente manera. Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, mire la actitud de su hermano mayor, del hermano mayor de David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. Miren, hermanos, cómo a veces uno prejuzga. ¿Cuántas veces yo les he dicho? A mí me prejuzgaron un montón de veces. Me han tildado de un pastor falso, que andaba fumando. ¿Se acuerdan que los he comentado? Otros hermanos me han, digamos, no injuriado, calumniado, diciendo que me han visto en determinadas partes. Yo jamás, hermano, yo nunca he fumado, ni cigarro cinca. Así que, pero eso ha pasado. Y cuando se dieron cuenta de que no era, pues yo me enteré eso porque vinieron a pedirme perdón llorando. El enemigo es así, hermanos.
A veces nosotros pretendemos tener la razón, a veces yo por eso siempre digo, no hay hermano químicamente puro delante de Dios, solo la sangre de Cristo nos hace aceptos ante la presencia del Padre. Entonces, hermanos, dice que aquí empezaron no solamente a menospreciar, sino ya a prejuzgarle. Y si usted observa, dice, yo conozco, mire cómo se comporta soy el hermano mayor de David, yo conozco tu arrogancia, yo conozco tu malicia, la malicia de tu corazón, has descendido para ver la batalla. Y David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Porque él era el menospreciado, no solamente era el último, parece que era también el escondido. Bueno, eso es de materia aparte. Entonces le dice que él se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y etcétera, etcétera. Empiezan a preguntar, a platicar con David. Pero si usted centra su atención, usted puede leer hasta el verso 23. Quisiera leer el verso 34. Y dice que David respondió ya ahora ante Saúl: tu siervo, mira, oiga esto por favor, tu siervo ha sido pastor. Ha sido pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él y lo hería y la rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, ¿qué dice? Yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Mira, qué interesante las palabras de David. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado los escuadrones del Dios viviente. ¿Cuál era la diferencia? Que todos, incluyendo el rey Saúl, miraban a Goliat como el gran gigante. Pero mire la diferencia de uno que siempre depende de Dios. David no miró como un gigante. David siempre lo miró como un simple incircunciso filisteo. Depende cómo mires las cosas, hermano. Si tú vas a querer mirar un defecto, un error en tu hermano, vas a encontrar. Por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo, no miréis la paja o la astilla, porque lo correcto es eso, la astilla que está en el ojo de tu prójimo. Porque cuando somos dados a estar mirando los defectos, qué cosas hace bien y qué cosas no, es porque nosotros ya tenemos una tremenda viga, un tremendo tronco en nuestros ojos. Entonces dice acá, en el verso 37, y David añadió, Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este incircunciso filisteo. Y Saúl le dijo a David, ve, que Jehová sea contigo. Entonces, hermanos, para poder discernir los tiempos, tenemos que tener presente no solamente, digamos, el ejemplo en este caso de la vida de David, porque David sabía la promesa que Dios le había dado a causa del ungimiento. Recuerda, si no, observemos un poquito antes, ¿qué había pasado más antes? Si usted observa en el capítulo 16, ¿qué había pasado más antes? ¿Por qué esa convicción en David? ¿Por qué esa certeza? Hermano, nadie se va a sentir bien ante el menosprecio, no digamos de su hermano. ¿Quién sabe del hermano que más admiraba? Del hermano a quien de repente esperaba tantas cosas. O, hermano, el menosprecio de los padres. No he escuchado de los papás que dicen, burro, nada consigues en la vida, bueno para nada. Padres y madres que andan maldiciendo a sus hijos. Entonces, hermano, el menosprecio. Y no digamos, hermano, sin darte cuenta, tú también puedes estar menospreciando, no precisamente con adjetivos. Hay muchas formas de menospreciar a las personas. Entonces, creo que en esta mañana cabe bien la reflexión en ese sentido. Yo me pongo la mano al pecho, hermano, de manera literal. ¿Y cuántos pastores también a veces menospreciamos sin darnos cuenta? Y alguien quiere de repente servir, predicar y dice, no, ¿tú qué vas a saber? Recuerde que los talentos y la capacidad del ser humano tiene una función, tiene su lugar. Pero sin embargo Dios, cuando fija sus ojos en la vida del ser humano, no lo hace en función a la capacidad que éste tenga, sino es lo que tiene en el corazón. Por eso dice el Señor que de lo más vil y de lo menospreciado del mundo, Dios nos escogió y a Él sea la gloria. No sé si usted quiere darle gloria, hermano, porque si usted pensaba que era la princesa o el príncipe azul, se equivocó. Dios dice que te rescató
del muladar. Discúlpame, no lo digo yo, no te enojes, no me mires mal. Dios dice que nos rescató del estercolero, del muladar. Porque esa era nuestra naturaleza, nuestra tendencia. Y aún ahora, como hijos de Dios, un descuido y siempre esta vieja naturaleza o este viejo hombre va a inclinarse a esas cosas. Por eso que constantemente tenemos que ejercitar no solamente la fe, la oración, el alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, como dicen por ahí, vuelvo a la carga. Para tener David esa convicción de mirar a un gigante como un simple incircunciso filisteo, hermanos, es que había pasado algo. David tenía muy claro que tenía la promesa de Dios. ¿Y por qué tenía muy en claro la promesa de Dios? A causa del ungimiento. ¿Qué dice el capítulo 16? Leamos para ser breves desde el verso 12. Y entonces dice, Isaí mandó, ¿se acuerdan que Samuel llega, etcétera? Y léase todo el capítulo 16, ahí está, hasta que Isaí presenta al hijo mayor, precisamente este que estaba menospreciando. Y entonces Dios le dice, no mires la apariencia, porque Dios no mira como los hombres, etcétera, etcétera. Lee. Pero dice en el 12, ya cuando no había nadie, todos los hijos habían desfilado, y el Señor le decía, este no es, este no es, este no es. Entonces Samuel le dice, ¿no hay alguien más? O dijo, oh, sí, tengo un... Y se puso colorado de 1000 colores, hermano, como se puso como las sopas, como el plato 7 colores. Ah, sí, tengo uno. ¿Cómo que se había olvidado? ¿Será que lo tenía escondido por ahí, para que los vecinos no digan nada? Al entendido dice por señas. Y entonces dice, Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era, miren hermanos, dice las otras versiones, dice, era rubio. Las Américas dice, era rojizo, de bellos ojos y de buena presencia. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Hermanos. Ay, hermanos. Pruebas siempre van a estar. Dificultades siempre en el camino. Por eso a veces cuando yo veo hermanos, hermanas, que no saben todavía el concepto de lo que es el dominio propio, y a un arranque de cólera destruyen todo. Yo puedo entender eso en un adolescente, como ayer, por decir, no sé si nos está viendo Enzo. Enzo tiene 12 años y su forma de alegrarse, menos mal que ayer estaban solo jóvenes, porque si no muchos hermanos se hubieran escandalizado con la expresión de Enzo. Pero yo lo entiendo, él es libre. En sus 12 años él habla probablemente lo que el medio le enseña a hablar. Por favor, estoy hablando en el buen sentido de la palabra. Un adolescente de 15, 14 años también tiene su realidad, sus conflictos, sus dificultades, y tiene su lenguaje, un lenguaje propio. Y es entendible, hermanos, un arranque de cólera a esa edad, inclusive a los 20, 22 años. Pero en una persona de 40 años, hermano. No se diga en una persona de 50 años. Entonces, hermano, nosotros tenemos que, de alguna manera, como pueblo de Dios, darnos cuenta que yo siempre digo, hermano, donde me invitan, gracias a Dios, ya se está atendiendo en la iglesia consejería, administración. Solo tiene que usted separar. Es mejor que en la iglesia que estar yendo a sus casas, hermano. Ahora el local está ya apto, está limpiecito, y a veces los hermanos que han estado atendiéndose me daba cierta cosa porque no estaba tan, digamos, pulcro, pero ahora ya. Así es que, hermanos, pues a todos ustedes los espero en la avenida Los Alisos 1107, Distrito de los Olivos, esquina con la avenida Universitaria, por si se ha olvidado, porque hay hermanitos que espero que el Señor no se los haya llevado, porque no sé mucho de ellos, y precisamente no porque yo no quiera saber de ellos, sino porque son personas adultas y saben lo que hacen y saben lo que quieren. ¿Qué estaba hablando, hermanos? Estaba hablando de que miren, hermanos, cómo a David
intentan robar las ovejas. Pero sin embargo, bueno, o sea, mira esa artimaña del menosprecio. Por eso, si hay hermanitas que se quieren casar, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. Los jovencitos también. La vida no es fácil. No, que yo hago. No. Hay un orden, hermanito. Si no saben sujetar, como dicen allá en Puerto Rico, sujeta, no van a poder sujetar absolutamente nada. Y entonces dice que David tenía muy en cuenta las promesas del Señor a causa de la experiencia que Dios le había dado, porque le había sido ungido. Y él sabía, hermanos, que definitivamente Dios, mientras él andaba en obediencia, Dios iba a estar con él. Por eso dice claramente, desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre David. Y eso es lo que es la transitividad del Espíritu Santo. Pues a eso se llama, que Dios obraba en determinadas personas y en determinados momentos, no como en el día de hoy, que el Espíritu Santo está sobre su iglesia, con su iglesia. Y entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta de las situaciones que se dan en el diario vivir, o en este caso en nuestra vida. Cómo es que podemos ser menospreciados, o cómo es que a veces podemos menospreciar. El que yo soy de la uni, perdónenlos de la uni. El que yo soy de San Marcos, perdónenlos de San Marcos. Es que yo soy... No, hermano. No. Tenemos que entender que hay dos grandes peligros en lo que concierne las estrategias del adversario. Y estas nos pueden llevar a un terrible fracaso. Uno de ellos es el menosprecio y el otro es la adulación. El menosprecio puede causarnos fracasos, experiencias muy tristes, como también la adulación. ¡Oh, hermanito! ¡Ay, hermanita! No. Nosotros tenemos que ser conscientes, por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos que estaban en Roma, les dice, digo pues, hermano, dice, a cada uno de vosotros, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, aquí las Sagradas Escrituras nos están enseñando y nos están mostrando, o en este caso nos está exhortando a no tener mayor ni menor concepto de nosotros mismos, del que debemos tener. Ni más, ni menos. ¿Correcto? Entonces, por eso, hermanos, la vida de David es interesante observar en esta mañana. Creo que estamos ya como 2-3 semanas con la vida de David. David conocía, hermanos, la opinión de Dios. Él sabía. Por eso que se enfrenta como se enfrenta al gigante. Y también sabía la opinión horizontal con sus, en este caso, sus hermanos, sus padres, y en general con los hombres. Y también conocía la relación consigo mismo. ¿Por qué? Por esta causa David logra conseguir un equilibrio en su personalidad. Logra, hermanos, un equilibrio en su identidad, en su personalidad. Esto no es de la noche a la mañana. Y entonces, hermanos, ahí vamos a observar un detalle que inclusive yo les he hablado en la iglesia ahora, aquí en Los Alisos. Si nosotros observamos con detenimiento el capítulo 7, dice, el capítulo 16, pero desde el verso 7, dice, Jehová le dijo a Samuel, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, pues yo lo he rechazado, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Luego Isaí llamó a Aminadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Después Isaí hizo pasar a Sama y Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos ante Samuel y este dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos.
Verso 11. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿son estos todos los hijos que tienes? Y él respondió: todavía queda uno menor, pero he aquí que él está apacentando las ovejas. Y Samuel le dijo a Isaí: manda a traerlo, porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. Entonces Isaí mandó por él y le hizo entrar. Era, ¿qué cosa? Era rubio, dice. Otra versión dice: era rojizo, de ojos bellos, de buena presencia. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Hermano. Y eso es lo que hoy el liderazgo en la iglesia no entiende. Cree que el liderazgo, o para ser pastor, es por la habilidad, por la gran capacidad de oratoria, o probablemente, hermano, por el dinero que tiene, o por el talento, la capacidad adquirida en las universidades, hermano, de saber administrar. No, Dios. Miren, hermanos, por eso a ustedes, hermanos, con todo respeto, hermanos de la Iglesia de Cristo Judá, todos ustedes pueden predicar. Yo me doy cuenta. Pero como también deben darse cuenta ustedes que Dios da la trompeta, no a todos, a uno solo, en particular. Y nunca la trompeta va a ser de la noche a la mañana, porque sí, a ver quién pueda, quién hace la prueba. Es porque ha entendido todo un proceso. Para empezar, la sujeción. Para empezar, la sujeción. A veces yo, cuando tengo que atender consejería y observo situaciones, escucho y digo: ay, generalmente ahora, ya no quiero hablar de esto, pero cómo el sistema, el mundo está haciendo pedazos, hermano, a la familia a causa de las cosas que hoy se están promoviendo. Mejor adelanto antes de que el tiempo me gane. Entonces, hermanos, nos está hablando aquí este pasaje que David dice que era rubio. Otra versión dice rojizo. Las Américas, si usted observa, dice que era rojizo. Entonces, esto en la vida, según en la opinión de Dios, en la perspectiva de Dios, David tenía muy en claro. Si Él nos conoce desde antes que estuviésemos en el vientre de nuestra madre, hermanos, no era casualidad que David fuese rubio o rojizo. No era casualidad que David tenía unos ojos hermosos, o que era bien parecido. ¿No les hablé acaso inclusive de Moisés relacionado a este tema? Entonces, ¿esto qué nos habla, hermanos, a través de la vida de David? Simplemente, hermanos, cuando dice que David, cuando entró, dice que era rojizo, nos habla acerca de la importancia de tener en cuenta que solo hay redención, solo, por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces aquí nos estaba hablando de la importancia de ser redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, hermano, que David tenía unos ojos hermosos. ¿Y eso qué nos habla? Si antiguamente los príncipes, hermano, de la casa de Judá eran tomados presos, ¿qué hacían, hermano, los enemigos? Les arrancaban los ojos, les arrancaban la nariz. Ustedes saben la connotación en el mundo espiritual que esta tiene. Pero a David no le habían arrancado, por el contrario, tenía hermosos ojos, hermosos. Y eso nos habla acerca de que él sabía mirar lo espiritual. Por eso es que mira al gigante Goliat como un simple incircunciso. Porque dije, ¿quién es este incircunciso que ofenda a los escuadrones del Dios viviente? Entonces David sabía vivir con visión. Qué importante es tener la visión de parte de Dios. Pueda que todo esté en contra, pueda que parezca que todos te han dado las espaldas, todos estén indiferentes a tu causa, nadie te entienda, pero tienes que entender la visión. Hermanos, una vez más, si piensas que solo tú estás pasando pruebas, estás muy equivocado. Todos estamos pasando pruebas. Y como pastor puedo atender y tengo la oportunidad ahí con mis restricciones y con el alcohol y con tal de que no me echen formol, está bien. Pero, hermanos, están los problemas. Están los problemas por todo sitio. Si ronca, ¿por qué ronca? Y si no ronca, ¿por qué no ronca? Hermano, hay problemas de todo tipo.
Por eso es que, hermano, el Señor nos dio armaduras espirituales. Y luego dice, hermanos, de que David también no solo era rojizo, sino de ojos hermosos, sino también dice que era bien parecido. Ahí está. Dice que era bien parecido. De buena presencia, dice la versión RBA. ¿Y eso qué nos habla, hermanos? Esto nos habla acerca de la santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y la santidad no es a tu manera. La santidad no es de acuerdo a los que promueven y proclaman la sana doctrina. Y luego, hermano, están cayendo en herejías terribles. La santidad es de acuerdo, es a la manera de Dios. Lo que tú y yo sí podemos hacer por, digamos, por iniciativa, por determinar en nuestro corazón, es consagrar nuestra vida al Señor. Y entonces Él santifica. Entonces, David era muy consciente de ese proceso en el cual él había entrado. Por eso le digo, él logró adquirir él logró tener el equilibrio en su personalidad. Por eso que fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Todos nosotros hemos empezado en el camino del Señor con muchas fallas. ¿Cuántos cristianos todavía creyentes siguen mintiendo? ¿Con qué facilidad? No digamos, siguen robando. No te sientas mal. ¿No acaso el apóstol Pablo escribe a una iglesia y le dice, el que robe, ya no robe más, el que mienta, ya no mienta más? ¿Por qué? No estoy hablando algo, digamos, no quiero llevarlos, digamos, a una burbuja utópica. No, hermanos, es una realidad. ¿Por qué solo 2 ayer se apuntaron? Yo pensé que iban a apuntarse media docena. Ay, que pastor, estamos ocupados. ¿Que las demás hermanas que asistían no estaban ocupadas? ¿Se acuerdan cuando decían? ¿Y por qué no te congregas, hermano? Es que estoy estudiando. O sea que los que hemos aprendido a honrar al Señor, ¿no estudiamos? Ay, ¿cómo andamos con el tiempo? Hoy es el día que hizo Jehová. Ahora vayamos a la parte, digamos, personal en la vida de David. Qué importante saber cómo Dios nos mira, cómo es Dios, hermano, en su soberanía, tratando con nuestras vidas. Nadie, su servidor, es consciente de que si predica la palabra de Dios no es por mis méritos, o por las capacidades, o por lo inmaculado que sea. No, es el llamado que Dios hizo hace muchísimos años atrás. Y cuando pensé que todo había acabado, inclusive yo mismo procuré acabar. Y saben ustedes mi testimonio. Pero, hermano, dice claramente, los dones y el ministerio son irrevocables. Entonces, no es un afán de querer demostrarles algo a ustedes. Yo muchas veces he sentido, ya, aquí se acabó. Pero, hermanos, mientras Dios no diga aquí se acabó, no se acabó, las cosas siguen, hermanos. Aunque vienen tiempos muy difíciles, aunque nosotros somos conscientes, hermano, que todo esto que hemos pasado, que estamos viviendo todavía, no es más que un experimento social. ¿Te imaginas lo que va a pasar? ¿Te imaginas lo que va a venir? Agárrate, hermano, es mejor consagrarse, es mejor aprender a lavar, a entender que hay que acercarse a la sangre del Cordero y lavar nuestras vestiduras. ¿Cómo quieres tener el favor de Dios? ¿Cómo quieres disfrutar? ¿Cómo vamos a pretender disfrutar de la paz de Dios si no estamos acercándonos a Él? Si no estamos procurando vivir como Él quiere que vivamos. No se puede agradar a 2 señores. Y si el pastor te cae mal, te cae gordo, porque toda esta cuarentena reconozco que me ha crecido el ministerio, el púlpito incorporado, pero hermano, solo Dios, hermano, aquí estamos orando. Gracias por sus palabras, muchísimas gracias por las llamadas de ustedes. Pero Dios proveerá, Dios me dirá cuándo, cómo. Y ahí me voy a poner, hermano, pero así como David, todo un guerrero, hermanos, y vamos a empezar a saltar y a danzar como corderitos de la manada. Dios es Dios, Dios es real, a Él sea la gloria. Entonces, ahora, en el capítulo 17 hemos visto la convicción que tenía David acerca de lo que Dios era para con él. Ahora miremos, David sabía quién era. Y en este capítulo 17, a partir del verso 34, dice de la siguiente manera: David respondió a Saúl, tu siervo ha sido pastor de ovejas. ¿Se acuerdan de ese pasaje?
¿Qué es lo que denota este pasaje? Que David era responsable. Tuyos eran, Padre, y me los diste, y ninguno se ha perdido, excepto el que vino en perdición. Hablando de Judas. Y eso implica que David no era descuidado. Él no era un timorato. Venía león o venía oso, él lo enfrentaba, él rescataba las ovejas que su padre le había encomendado. Hermano, mire cómo la vida de David tiene una trascendencia e implicancias en el mundo espiritual para poder entender con la mente espiritual. Si leemos el verso 35, dice lo siguiente: yo salía tras él, lo hería y lo rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. ¿Qué denota este pasaje? Que David era un hombre comprometido. No decía, ay, qué pena, como en Perú, qué piña, me robaron una oveja. No, yo iba tras el oso o el león y le agarraba de la melena. La personalidad en David. Nuestra fe no es etérea. La fe sin obras es muerta. Y no creas, hermano, hermana, que si estamos en el Evangelio es para que nos aplaudan, para que nos hagan caminar por un camino lleno de rosas. Nos van a juzgar, nos van a criticar, nos van a señalar. Porque el camino ancho y espacioso nos lleva a la perdición, pero el camino angosto lleva a la vida eterna. Entonces vemos, hermano, en la actitud de David, un hombre comprometido, un hombre, hermanos, que no solamente había sido ungido, sino tenía el pacto que Dios había hecho con la casa de Isaí. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos en un pacto superior al pacto de gloria hecho en los días de Moisés. Vuelvo a recalcarte, y si el pastor te cae mal porque subió de peso, hermano, tenga misericordia del pastor, ore por el pastor. Porque yo no me hice pastor voluntariamente. Por eso es que yo no soy de los pastores que están siempre al gusto del cliente. Cuando a veces yo observo pasajes de la Biblia y empiezo a escudriñar, a analizar un poco, si cabe bien el término de analizar, en la vida de algunos hombres, es increíble, hermano, lo que Dios es capaz de hacer. Sigamos leyendo el 36, dice: fuese león o fuese oso, tu siervo los mataba o lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. No solamente David era responsable, no solamente David era un hombre comprometido, porque sabía, hermano, de la experiencia que Dios había dado, y la experiencia del ungimiento, porque él tenía muy en cuenta el pacto que Dios había hecho con la casa de su padre. Era un hombre con fe, hermano, tenía fe, y tenía fe en Dios. Si leímos el 37, dice: y David añadió: Jehová, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él me librará de la mano de este filisteo. O sea que este hombre no era autosuficiente. Decía, no, yo domino la doctrina apostólica. No. Él no refleja autosuficiencia. Siempre, hermano, en Dios. No de boca para afuera, sino con hechos. Bendito sea el nombre. Sigo avanzando. Dice en el verso 39, dice: y luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar, porque no estaba acostumbrado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Voy a explicar luego cuando hablemos acerca de la opinión de los demás que tenían concerniente a la vida de David. O sea, aquí podemos ver qué cosa nos está denotando, hermanos, este pasaje. Cuando dice que David se ciñó la espada, luego David se ciñó la espada de él sobre su ropa e intentó andar porque no estaba acostumbrado. Entonces David le dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque no estoy acostumbrado. Y David se quitó de encima aquellas cosas. David no era un pelele, David no era un monigote, David no era... por eso, hermanos, qué importante tener personalidad. Y la gran mayoría, hermano, de problemas en matrimonios es eso, porque no tienen personalidad. Creo que en la iglesia vamos a tratar temas de familia. Vamos, porque cada cosa que he visto, hermanos, estos días, estos tiempos, está feo la cosa.
Porque una rodillita no te... la personalidad, la identidad, hermano, aquí David está hablando, le quisieron poner esto, le quisieron dar esto, y dijo, no, yo no estoy acostumbrado a esto. Cuando venía el oso y el león, no tenía estas cosas. Identidad. 47, dice de la siguiente manera, y también dice, todos estos congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza. De Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestra mano. David tenía una armadura de parte de Dios, que no precisamente era la armadura de Saúl. Entonces, creo, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que ser conscientes cómo Dios nos ve. Tener en cuenta, Daniel, un hombre lleno de deseos, varón de deseos. David, el dulce cantor de Jehová. Podemos observar, hermano, ¿tú sabes el concepto que Dios tiene de tu vida? Por eso es que a veces hay muchos consiervos, líderes de la iglesia, que tienen complejos y que no han vencido, están como Gedeón. Y por eso que andan en competencia, mirando a ver quién tiene más ovejas, menos ovejas. Mire cómo el hermano mayor le increpa, le menosprecia las pocas ovejas que tienes. Ay, hermano. Que Dios tenga misericordia. Sigamos avanzando porque no va a decir que hable mal de la gente, hermano. No, yo no quiero. Esa no es mi intención. Entonces, hermanos, ahora veamos en el último punto. Dice en el capítulo, en este mismo capítulo, en el verso 38, vayamos ahora la opinión que tenían los demás respecto a David. Habían opiniones buenas y opiniones malas, por supuesto. Observemos las buenas primero. Como le dijo, hermano, yo te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres que te la dé? Eso se lo voy a decir allá personalmente el próximo domingo. Entonces dice el verso 38, y Saúl vistió a David con su propia armadura, le puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. Entonces aquí nos está hablando algo muy importante. Este pasaje nos está hablando acerca de la importancia de tener cobertura, porque a la batalla no se va solo por el simple hecho de tener un impulso de ir a la batalla. Se va de manera correcta. Entonces acá de manera, digamos, implícita, a través de este pasaje podemos observar cómo es que un soldado tiene que ir. Y como este muchachito era un pastor, era un muchacho, no sabía nada de batalla, le dan la armadura, le dan, dice, toda esa coraza. Este verso 38 dice, le vistieron, dice, con una... ¿Dónde estoy? Le pusieron, dice, casco de bronce sobre su cabeza y le vistieron, dice, con una cota de malla. Una armadura, protección. Si vamos a enfrentarnos al adversario, si vamos, hermanos, verdaderamente a hacer las cosas a la manera de Dios, tenemos que contar con la cobertura de parte de Dios. La importancia de tener cobertura mientras estemos aquí en la tierra. La cobertura ministerial. ¿Y a mí qué me importa que el pastor sea siervo de Dios? Yo soy hijo de Dios y a mí también Dios me habla. Cuidado. Perdón, también nos habla la importancia de tener palabra de Dios. No solo es contar con la cobertura, es también contar con la palabra de Dios. Porque las palabras que David pronuncia no es algo, digamos, fruto, como digamos, a veces los cómicos ambulantes suelen, hermanos, pues, tener en sus, digamos, en sus centros de trabajo, digamos, de alguna forma. David está hablando de una convicción. David está... Increíblemente este muchachito no parece un simple pastorcillo, todo un orador. Y por sobre todo, un valiente, un guerrero a la manera de Dios. Interesantemente, hermano, no era complejado porque sabía que no estaba acostumbrado a estas armaduras. Y él en su prudencia dice, no, las cosas tengo que hacer a la manera de Dios, no a la manera que el rey Saúl me está sugiriendo. Y logra tener un buen testimonio y por sobre todas las cosas resalta que él era un hombre de Dios. Muchachito menospreciado, muchachito jovencito, inexperto, sí, probablemente, pero Dios se respaldaba, Dios siempre estaba en el asunto. La opinión negativa vendría a estar en el verso 28, para darnos cuenta, y termino con esto. Dice que Eliab, su hermano mayor, le oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó, ¿para qué has descendido acá?
¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? El menosprecio. Aquí el hermano lo está menospreciando. ¿Y cómo le he menospreciado, hermano? Le decía, tienes pocas ovejas. Yo me acuerdo, hermanos, una reunión que tuvimos allá en el Hotel María Angola hace unos años atrás, y algunas hermanas de la congregación saben de lo que estoy hablando. Se reunieron unos misioneros a nivel de América del Sur, se quiso hacer toda una asociación de ministerios, etcétera, etcétera. Y entonces estaba un maestro, un hombre que en su época, cuando estuvo en obediencia, llegó a tener la iglesia más grande en Latinoamérica. Estoy hablando de la República de El Salvador. Llegó a tener en aquel entonces, estamos hablando de la época del 92, 93, más de 200,000 miembros en aquella época, hermanos. Es increíble. Y este hombre yo no sé, hermano, por eso que a veces yo suelo platicar con algunos consiervos, por eso es que no soy muy dado a estar dentro de una burbuja. Ya estuve, Dios me sacó de ahí. El cuerpo de Cristo está sobre la faz de la tierra. Entonces pude tener la grata experiencia de escuchar de hombres, hijos de Dios, pueblo de Dios, digamos, como son los arminios, como son los ortodoxos griegos de esa época, digamos que en la actualidad todavía siguen de alguna forma haciendo ese trabajo que hasta cierto punto históricamente pues los había leído a través de los libros. No se diga a nivel de América Latina. Hermanos, viendo, digamos, un pueblo como es de la comunidad anglo, no se queda atrás, digamos, los afroamericanos. Hermano, la perspectiva cambia. Cuando tú estás ahí en tu burbujita, crees que tú solamente te vas a ir al cielo. Cuidado. Por eso que yo bendigo al apóstol Sergio Enríquez, un hombre, noto en sus palabras, con una amplitud de mente increíble. No sé, yo creo que es la edad, hermano, la paciencia que tiene de estar respondiendo desde que empezó la cuarentena, a veces casi las mismas preguntas. Así es el pueblo de Dios. Por eso siempre me impresiona cuando este siervo de Dios decía, ya que pastor no está haciendo nada, deme un consejo. No, hermanos, tenemos que ser sabios. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente. Te sabe que el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo. Entonces, hermanos, aquí no me quiero desviar y termino, hermanos. Me pasé 2 minutos y termino. Y no te rías, Josué, porque ahí tengo yo el recuerdo que dice 5 minutos y termino. Siempre lo tengo, y bien guardadito lo tengo. Porque cuando un niño expresa a modo, digamos de broma, yo aprecio, hermano, la inocencia, la actitud de un niño. Pero ya está dejando de ser niño, Josué. Ay, ¿dónde me he quedado, hermanos? A veces yo, ay, bendito sea Dios. Entonces, hermano, le decían, ¿tienes pocas ovejas? Entonces este hombre decía, se enteró de mi persona y me empezó a preguntar y me dice, ¿cuántos miembros tienes? Y ya, miren, hermanos, yo que me haga es otra cosa. Porque a veces muchos piensan que yo ya estoy de regreso, hermano. A veces estoy ya en ida y vuelta y regresada todavía. Entonces yo ya sabía a dónde apuntar. Y decía, ¿cuántos miembros tiene? Entonces decía, ¿a qué viene la pregunta? Y me daba, cuando estábamos almorzando después de todos esos seminarios que daba en el hotel, hasta que un día no se aguantó y me dijo, dime, como me dijo, mira vos, me dijo, dime cuántos miembros tiene. Entonces, hermano, también los sudamericanos tenemos lo nuestro. Mire, socialmente hablando, pues, sí, socialmente hablando, o sea, a manera, digamos, comunitaria, Centroamérica, pues, hermano, olvídense, hermanos. Hablando de menosprecio, no estoy menospreciando, pero es otra realidad. Sudamérica es otra. Y entonces dije yo, ¿qué hago? Tengo 50, le dije. Pero él no sabía si era con S o con C. Y entonces me empezó a decir, ¿de qué vives? Me daba ganas de decirle como Lourdes Flores, ¿y a ti qué te importa? Pero como estaba ahí el pastor y me tenía que callar. Pero lo que este hombre no se dio cuenta es que le estaba diciendo,
50 sí, con la letra S. Y eso aprendí precisamente tras estar inquiriendo en las Sagradas Escrituras. No es lo que mira, no es lo que uno mira, es mucho más allá en Dios. Le decían, tienes pocas, y todavía le decían, habitas en el desierto. Ahí está, no me dijeron, les consta a ustedes. Uno de grandes, ¿qué haces en los olivos? Me dijo, ¿qué haces en los olivos? Ay, hermanos, yo puedo estar en Los Olivos, puedo estar en San Isidro, Miraflores, y es más, trabajé en Miraflores, trabajamos cuánto tiempo en La Molina. Para mí, hermanos de la Iglesia de Cristo Judá, son los hermanos que más aprecio y los quiero, quizás por las experiencias que Dios me ha dado, los aprecio no saben cuánto. Que probablemente han sido catalogados de chusmas, de ordinarios, a saber de qué. Pero ustedes, ante Dios y ante mí, siempre han valido y tienen el precio de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, así viene el menosprecio. Pero, hermano, increíblemente en el verso 33, si usted detiene, y con esto termino, dice, Saúl le dijo a David, tú no podrás ir contra este filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, el menosprecio no siempre es de tu hermano, del amigo, del hermanito que se sienta a tu lado. El menosprecio también puede ser de aquel que te da cobertura, de tu autoridad. Y si alguno de ustedes, hermano, dice eso, pues les pido perdón en público vía Facebook Live. Miren el menosprecio, hermano. El menosprecio era de su autoridad, de alguien que estaba por encima de él. Dice, tú eres un simple muchachito. Y si leemos el verso 40 y el verso 42, dice increíblemente, por favor ayúdeme, y termino. Entonces tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en la bolsa pastoril, en el zurrón que llevaba, y con una honda en su mano se fue hacia el filisteo. Y dice el 41, el filisteo venía acercándose a David, dice, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un joven de tez sonrosada y de hermoso semblante. No solo te pueden menospreciar los hermanos, los familiares, también te puede menospreciar tu pastor, o tu papá, o tu mamá. También te va a menospreciar el enemigo. Y generalmente aquí está siendo David menospreciado por los atributos que Dios consideraba de valor en David. Él no fue con el casco y la espada de Saúl y con la coraza y con el... No. Él dijo, estas cosas no sirven conmigo porque Dios a mí me ha hecho valiente y guerrero. Entonces, hermanos, discerniendo el tiempo que nos ha tocado vivir, démosle las gracias al Señor. Y este próximo domingo estaremos transmitiendo desde el lugar del local donde estamos, pero con la capacidad del 20%. Levanta tus manos al cielo y démosle la gracia, démosle la honra. Y aunque el enemigo esté furioso y aunque el adversario quiera amedrentarnos, amenazarnos, la mano del Dios Todopoderoso, la diestra del Dios vivo, sea el que nos guarde, nos defienda y nos sostenga. Padre, en el nombre de Jesús, seas tú con nosotros conforme tu gran misericordia y permita, Señor, que cada hijo, cada hija que se acerca a ti con convicción y en sencillez y humildad, tú, Señor, puedas levantar. Señor, nuestros enemigos, nuestros adversarios sean burlados, sean derrotados, confunde sus pensamientos, Señor, atemorízalos, porque ellos han de saber que somos tus hijos y te servimos con corazón íntegro, sincero. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a todos tus hijos, nombre por nombre. Los bendigo para que sean fortalecidos, para que sean sanados, para que sean restaurados y sobre todo para que tus visitaciones sean de continuo. Recibe en el nombre de Jesús, hermano, hermana, que la gracia y la bendición de Dios sea sobre tu vida. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonces estaremos anunciando cómo vamos a estar organizándonos para esta semana. Y adelante, hermanos, por favor,
no deje para último momento. Y este domingo vamos a empezar el culto con Santa Cena, ¿correcto? En ninguna parte de la Biblia dice que hay que hacerlo todos los primeros domingos y a cada mes, cada 15 días, cada 3 meses. No es un rito. Recuerden, hermanos, la palabra de Dios es muy clara, ¿correcto? Los que quieren jugar con eso, como los niños juegan como a la comidita, allá ustedes. Delante de Dios siempre se hacen las cosas en orden. Así que desde ya, pues, a mis hermanos que saben preparar la mesa y todo lo demás, les invito a que puedan prepararse y estaremos participando de la mesa del Señor. Dios me lo bendiga a todos. Maranata, nuestro Señor y Rey vuelve muy pronto. Bendiciones.